Vamos la vía inhalatoria. La vía inhalatoria básicamente utiliza el pulmón para la vía de administración. Para eso entonces las partículas deben ser muy pequeñas y tienen que ser o aerosoles o gases. Em, en general, la vía inhalatoria se suele utilizar para tratar patologías pulmonares. ¿Por qué? Porque permite una buena concentración local, es decir, permite que el fármaco esté en buenas concentraciones en los pulmones. De esa manera eh, es efectivo, digamos, para el tratamiento. Patología como el asma, EPOC, prácticamente solamente usamos fármacos en vía inhalatoria. Menos absorción sistémica, quiere decir menos efectos adversos sistémicos y tenemos buenas concentraciones pulmonares. ¿Sí? Pero también se pueden utilizar, sobre todo en formas de o sea, formulaciones gaseosas como los anestésicos generales, pueden ser administrados por vía inhalatoria. Generalmente esto se suele utilizar o se suele hacer em, para pacientes, ¿verdad?, que tienen, o sea, una cirugía. El gas se inspira, se respira, ¿verdad? Llega a unas buenas concentraciones a nivel pulmonar, ¿sí? Y se absorbe muy bien. Tiene muy buena absorción y es una rápida absorción. Tiene un buen efecto y es un rápido efecto. ¿Por qué? Porque el tejido pulmonar está muy bien vascularizado y la superficie de absorción es eh, muy grande. Si nosotros extendemos el pulmón en toda su superficie, más o menos tiene el tamaño de una clase. Entonces se absorbe muy bien. Y luego tenemos formas farmacéuticas para uso externo, ¿verdad? Formas tópicas, cremas, pomadas para la piel, que se pueden utilizar para tratar quemaduras, anestésicos tópicos, se pueden utilizar como antibióticos de pequeñas infecciones localizadas o como colirios, ¿sí? Para tratar ciertas patologías oculares o infecciones oculares, soluciones otológicas, eh, parches transdérmicos. Existe una vía que se llama la vía transdérmica, donde la droga tiene una acción sistémica, no es tanto local. O sea, la droga tiene que llegar a la sangre, pero la droga se administra por la piel, por la superficie cutánea, una piel sana. Acá encontramos los parches, por ejemplo, los parches de nicotina. No sé si conocen, los parches de nicotina son utilizados normalmente con el objetivo de parar de fumar, ¿sí? Le ayuda al paciente en ese proceso de transición entre que dejó de fumar tabaco hasta que no depende más de la nicotina. Son parches que tienen unas concentraciones determinadas de nicotina, se colocan en la superficie de la piel y poco a poco se va liberando el fármaco. Como es un fármaco liposoluble, de bajo peso molecular, con buena absorción, se mantienen unas concentraciones estables por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, es útil porque permite una concentración estable por mucho tiempo. También, por ejemplo, tenemos el caso de los anticonceptivos. Algunos anticonceptivos, sobre todo en base estrogénica, se suelen administrar en forma de parches. Son unos parches que también se colocan en zona de la piel y por 7 días aproximadamente se van liberando el medicamento, la hormona. Entonces, cada semana la paciente cambia de parche y se coloca el siguiente, ¿no? Después la tercera semana, el paciente descansa del,
de los parches y ¿no? Tiene, o sea, la mujer tiene su ciclo menstrual normal. Entonces, son formas también de administración que en algunos contextos son muy útiles. Sí, definición, otro concepto importante, posología. ¿Qué es la posología? Es una rama también de la farmacología y la terapéutica que estudia la dosis o la dosificación de los fármacos. Y se encarga de estudiar la dosis. ¿Pero qué es dosis? Dosis es una cantidad, ¿sí? Dosis se refiere a una cantidad de un medicamento que sirve para conseguir un determinado efecto. O sea, si yo quiero un efecto, tengo una cantidad determinada. Si quiero otro efecto, tengo otra cantidad determinada. Si quiero menos efecto, otra cantidad determinada. Es decir, que existen varios tipos de dosis. Cuando dicen dosis, puede ser dosis tóxica, dosis terapéutica, dosis mínima, dosis máxima, dosis letal. O sea, existen varios tipos de dosis. Pero normalmente cuando hablamos de cuál es la dosis, nos referimos a esto, dosis terapéutica. ¿Y qué es la dosis terapéutica? Es la dosis óptima. También se dice dosis óptima o también se llama dosis efectiva. ¿Sí? Es la dosis que produce el efecto terapéutico, sin ningún efecto desfavorable o con el mínimo de efectos desfavorables. ¿Ok? Entonces, es la dosis, la cantidad que produce un efecto terapéutico sin que aparezcan efectos adversos o cuando aparecen pocos efectos adversos. ¿Sí? Está entre una dosis máxima y una dosis mínima. Esto generalmente está estandarizado, se utiliza un promedio así de los pacientes que justamente se analizaron en los ensayos clínicos para determinar cuál es la dosis terapéutica. Y entonces, ¿qué es la dosis máxima y la dosis mínima? Dijimos que hay que la dosis terapéutica está ahí en el medio. La dosis máxima es la dosis que puede tolerarse sin que aparezcan signos de toxicidad. ¿Sí? A medida que vamos subiendo las dosis, van apareciendo más y más y más efectos adversos. Cuando aparecen una serie de efectos adversos determinados, y eso se determina para cada droga, decimos que llegamos a la dosis tóxica. ¿Verdad? El paciente está intoxicado. Dice que la dosis tóxica es la cantidad de la droga que al ser administrada muestra signos de toxicidad. ¿Y qué son los signos de toxicidad? Son señales de que el paciente ya está intoxicado. Y estas señales van a mudar, van a cambiar dependiendo de la droga que yo esté usando. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando hablo de la cocaína. La cocaína, cuando hay intoxicación por cocaína, suele dar midriasis, una midriasis bien acentuada, o sea, una dilatación de la pupila, suele dar una taquicardia, sudoración, palidez acentuada y suele producir arritmias cardíacas o inclusive infarto agudo de miocardio. Cuando yo hablo de la intoxicación, por ejemplo, por órganos fosforados, son unos insecticidas, eh, o la intoxicación por agonistas colinérgicos, un grupo de fármacos, un grupo de medicamentos. Cuando yo tengo intoxicación por agonistas colinérgicos, generalmente el paciente presenta cialorrea, mucha salivación, broncorrea, mucha producción de moco por los bronquios, o sea, broncoconstricción con chillido de pecho, dificultad respiratoria, vómitos, náuseas, diarrea, ¿sí? Mucha sudoración. Y también vamos a ver que el paciente tiene una bradicardia intensa y miosis, inclusive depresión del sistema nervioso central.
que puede llevar a colapso respiratorio. Cuando llegamos a la dosis tóxica, van a aparecer estos signos, ¿sí? Los signos de toxicidad. Antes de la dosis tóxica está la dosis máxima. Entonces están ahí cerquita. Dosis máxima y la dosis tóxica está un poquito por encima. Cuando aparecen signos de toxicidad, hablamos ya de dosis tóxica. Los signos de toxicidad aparecen y se determinan en cada droga, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo a grosso modo después cuando entremos en grupos más específicos, pero donde más van a estudiar esto es en toxicología. ¿Ok? ¿Y qué es la dosis mínima? Es la menor cantidad de una droga capaz de producir efectos apreciables. Es lo mínimo para conseguir un efecto también mínimo. Por ejemplo, no sé si escucharon a veces hablar del carvedilol, la betalol, propranolol. Son unos fármacos que se llaman beta bloqueadores, beta bloqueantes. Son fármacos que se utilizan para tratar arritmias cardíacas, eh, hipertensión arterial, eh, se utilizan para tratar eh, patologías coronarias, o sea, angina de pecho, se utilizan para tratar insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué pasa? En la insuficiencia cardíaca, nosotros no podemos iniciar nunca con la dosis terapéutica. O sea, no podemos iniciar con una dosis más o menos alta, porque el paciente puede descompensarse. Eso vamos a ver más adelante, cuando hablemos de beta bloqueadores. Entonces, como el paciente puede descompensarse con la dosis terapéutica, siempre iniciamos con la dosis mínima, ¿sí? Mínima dosis para producir efectos beneficiosos. Y vamos subiendo. Después de 1 o 2 semanas, el paciente tolera bien, tiene mejor tolerancia al medicamento, responde mejor, ya tiene menos síntomas, subimos. Esperamos de nuevo, después subimos. Esperamos de nuevo, subimos, hasta llegar a la dosis terapéutica o hasta llegar a la dosis que ese paciente tolere. ¿Ok? La dosis mínima es la mínima cantidad para producir efectos apreciables. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Ok. Más definiciones, ¿sí? La dosis letal. ¿Qué es la dosis letal? Es la dosis mínima de la droga que puede producir la muerte. Eso es un número que no siempre tenemos y que es difícil de investigar, incluso es poco ético hacer ensayos clínicos acerca de esa dosis. Pero vamos a ver que hay una definición un poco más fácil de conseguir que me puede ayudar también a determinar ciertos parámetros en el ser humano, que es la dosis letal media. ¿Qué significa eso? Es la mínima cantidad de la droga que administrada en animales de experimentación produce la muerte en el 50% de los casos. Es decir, lo mínimo que puede producir el 50% de la muerte de mis animales de experimentación. Imagínense que yo tengo unos cerdos, tengo 100 cerdos eh, para experimentar, o sea, son animales sujetos de experimentación, y yo quiero ver la dosis letal mínima, pero la dosis letal media en estos pacientes, o sea, en estos cerdos. Entonces voy aumentando la dosis, pruebo 20 miligramos, no muere ningún cerdo, pruebo 30, no muere ningún cerdo, pruebo 50, mueren 3, 4 cerdos, pruebo 100.
mueren 20 cerdos, pruebo 200, mueren 50 cerdos. Entonces murió el 50% con esa dosis, ¿verdad? Que es de 200 miligramos. Entonces, esa es mi dosis letal media. Eso quiere decir que si yo voy a experimentar en humanos, cuando experimente en humanos, siempre tengo que alejarme mucho de esa dosis, porque esa dosis puede producir la muerte en estos pacientes, los sujetos de experimentación humanos. ¿Ok? Y acá otro concepto importante que es dosis de carga, dosis de ataque y dosis de mantenimiento o dosis de sostén. Y para eso quiero, de nuevo, voy a usar mi pizarrita. ¿Ok? Imagínense que yo tengo una piscina, una pileta, ¿m? Bueno, ahí tenemos una piscina. Vamos a decir que esta piscina tiene una capacidad de 50.000 litros. ¿Sí? La capacidad de esta piscina es de 50.000 litros. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta agua yo voy a necesitar para llenar esa piscina? ¿Mm? Exactamente 50.000. Para llenar, necesito iniciar con 50.000 litros. ¿Ok? Y les pregunto, ¿todos los días voy a necesitar 50.000 litros? No, ¿verdad? ¿Cuánto voy a necesitar para que esa piscina se mantenga llena? Exactamente, ¿verdad? La diferencia únicamente. Y ahí tenemos algunas pérdidas, ¿verdad? Cierta parte se evapora, ¿sí? Por acción del sol y demás. Cierta parte se pierde, ¿sí? Cuando el, el- las personas juegan en la piscina, saltan, entran, salen, se pierde el líquido. Cuando se limpia, ¿sí? Cuando se aspira, se pierde mucho en la aspiración. Y vamos a calcular que se pierde 1.000 litros por día. Entonces, para mantener entonces esa piscina llena, yo necesito 1.000 litros por día. Pero para llenar esa piscina necesito 50.000, ¿sí? Algunos fármacos, no todos, algunos,
funcionan así, ¿verdad? Eh, Necesitamos nosotros primero una dosis alta para llenar el cuerpo, que es nuestra piscina. Eso le decimos dosis de carga o de ataque, ¿sí? Y después de nosotros llenar nuestra piscina, llenar nuestro cuerpo, necesitamos simplemente una dosis menor para mantener esa concentración estable. Porque se va eliminando poco a poco, pero nosotros queremos mantener nada más ya estable esa concentración. A eso le llamamos dosis de mantenimiento. ¿Ok? Generalmente este concepto, ¿verdad? O sea, ese concepto se aplica a fármacos que tienen un alto volumen de distribución. Es decir, medicamentos, ¿sí? Medicamentos que se distribuyen muy bien en el cuerpo. Es decir, que llegan a todas partes. No todos los medicamentos van a llegar a todas partes. Algunos se quedan en la sangre nomás. Otros se quedan en la sangre, el intersticio. Otros se quedan en la sangre, el intersticio, las células, el sistema nervioso central. Sobre todo esos, los que necesitan o se expanden mayormente o con más facilidad, que decimos tienen alto volumen de distribución, sobre todo esos fármacos van a necesitar primero una dosis de ataque para conseguir unas concentraciones estables y después simplemente una dosis de mantenimiento, o sea, mantener eso. Y es el ejemplo de la piscina, ¿verdad? Que básicamente es igual a lo que nosotros queremos conseguir, ¿sí? Entonces, dosis de carga o dosis de ataque, dice, es la dosis que permite alcanzar rápidamente una concentración plasmática estable del fármaco y necesaria para lograr el efecto. O sea, lo que nosotros queremos conseguir necesita una determinada concentración. Para llegar a eso, utilizamos una dosis de ataque. No todos los medicamentos necesitan una dosis de ataque. Eso también tiene que quedar claro. Solamente algunos. La dosis de mantenimiento o de sostén es la dosis que permite mantener una concentración estable de fármaco en el organismo. ¿Ok? Sí, por ejemplo, el fenobarbital. No sé si conocen ustedes el fenobarbital. Es un anticonvulsivante. Se suele utilizar en algunas convulsiones, sobre todo convulsiones febriles, refractarias a tratamiento inicial con diazepam o otro benzodiazepínico. El fenobarbital es un fármaco muy liposoluble que penetra en todos los compartimientos. Llega al cerebro, llega a la sangre, al intersticio, llega al interior de todas las células, llega a la grasa, llega al músculo. Entonces, difícilmente vamos a conseguir una concentración estable en poco tiempo, a no ser que iniciemos con una dosis alta. Entonces, el, el fenobarbital se usa primero en dosis alta, a 15 miligramos por decilitro más o menos por kilo peso. Después se disminuye a 3 a 5 miligramos por kilo peso. Entonces, al inicio se utiliza una dosis alta, que es la dosis de carga, para conseguir el efecto y conseguir unas concentraciones estables. Después nada más se mantiene lo que va perdiendo. ¿Se entendió?
Ok. Entonces, recordar, ¿sí? Acá lo que me importa, o sea, con esto casi todo ya es la parte de introducción en farmacología general, conceptos generales, ¿sí? Raison, ¿quiere decir algo? Fue sin querer, seguro también. Conceptos generales, ¿sí? Tenemos qué es farmacología, qué es farmacodinamia, qué es farmacocinética, farmacoepidemiología, la clasificación de los fármacos según su origen, según su forma de administración. Tenemos también, hablamos un poco acerca de la posología, la dosis, qué es dosis tóxica, qué es dosis terapéutica. Todo eso se pregunta. O sea, esta primera prueba es mucho de preguntas de conceptos. La primera prueba de proceso. Entonces, presten atención a esos conceptos y la vayan leyendo ya. Con eso nosotros terminamos la parte de conceptos generales. Todavía no terminamos la unidad uno. Vamos a hablar un poquito más aún acerca de cómo inician los procesos de farmacocinética. O sea, esto forma parte todavía de la unidad uno, pero ya con vistas a entender un poco de la farmacocinética. Todavía seguimos con la unidad uno. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? No dicen. Ok. Entonces, me esperan un minutito nada más. Voy al baño un rato, vuelvo y seguimos con la clase. ¿Sí? Un minuto nada más, no salgan de sus pantallas. Bueno, a seguir. Eh, bueno, ahora voy a abrir, iniciar la apertura de la asistencia. Les voy a mandar el link para que ustedes empiecen a dejar su nombre. Les voy a mostrar cómo van a proceder también. Este es el grupo 5A y 5F. Espérenme un momentito aquí.
Bueno, aquí este link